El día de hoy ha finalizado la Olimpiada Mundial de Ajedrez 2024 y obviamente la última ronda también la estuvimos transmitiendo en directo y ya sabe que si la quieren volver a ver, por acá la tienen en una tarjeta y si es que no les aparece, bueno, recuerden que en la descripción del video tienen los enlaces a todas las rondas porque las estuvimos transmitiendo en vivo. Y como siempre, estaremos revisando algunas de las mejores partidas que se jugaron en esta última jornada. En este video específicamente veremos 3 de las mejores partidas, pero las 2 mejores nuevamente las he guardado para el próximo video. Y es que son 2 partidas que literalmente valen oro, así que quédense hasta el final para que disfruten de estas que están brutales también. No sin antes recordarles que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque apenas dentro de un par de días comienza el Iberoamericano de Ajedrez 2024, donde tendremos entre otros a Faustino Oro, Eduardo Iturrizaga y Paco Vallejo. Así que muy atentos. La primera partida que veremos se dio en el enfrentamiento entre las naciones de España contra Hungría. Específicamente el duelo entre el gran maestro Alan Pichot, que estaba luchando aún por una medalla individual, contra el gran maestro Sanan Suyirov, que bueno, venía de perder contra Leinier Domínguez. Así que con las piezas blancas en esta partida, el gran maestro Alan Pichot iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el gran maestro Sanan Suyirov respondía con E5. Caballo F3 por parte de Pichot, caballo C6 de Suyirov, alfil C4 una apertura italiana, alfil C5, D3, caballo F6, enroque D6, C3, enroque H3 y A5. Todo bastante normal en la italiana. Torre 1, alfil E6, alfil B5, alfil A7, caballo BD2, caballo E7, D4, caballo G6, alfil A4, caballo H5, caballo F1 y caballo HF4. Bueno, ambos jugando los planes correctos, ¿no? Fíjense que Suyirov de una agarra la casilla F4, una casilla que suele ser muy importante, mientras que la casilla F5 es importante para las blancas. Caballo G3 por parte de Alan Pichot, C6 de Sanan Suyirov, alfil C2, dama D7, caballo F5, bueno, aquí Pichot también toma esta importante casilla, F6, caballo 5, H4, dama F7, caballo por G6, caballo por G6, alfil E3, alfil B8, B3 y B5. Bueno, de momento todo estaba completamente igualado, pero ya aquí Suyirov se lanza por el flanco de dama. Quizá dama C7 también era interesante, con la idea de jugar D5 y empezar a especular por la gran diagonal. Pero bueno, tras la jugada B5, A4 por parte de Alan Pichot, alfil C7 de Sanan Suyirov, A por B5, C por B5 y D5. Pichot aprovecha y cierra el centro, también con la idea de retrasar un poco las piezas de su rival. Alfil D7 de Suyirov, C4 de Alan Pichot ganando espacio, fortaleciendo su peón central. Dama E7 de Sanan Suyirov, dama D2 de Alan Pichot, torre FB8, torre ED1, dama F8, torre A2, B4, caballo E1 y A4. Bueno, aquí las negras también se deciden atacar y quieren abrir la columna A. Caballo D3 por parte de Pichot, que ataca el peón de su rival. F5 de Suyirov, que ahora despista y ataca por el otro sector. F3 de la blanca defendiéndose. F por E4, F por E4 y caballo F4. Bueno, aquí era interesante la jugada alfil por H3, una jugada que tiene mucho veneno. Tras la jugada peón por vendría A por B3, torre por, alfil por y ahora dama F3. Y bueno, no está claro cómo se podrían defender aquí las blancas, ¿no? Bueno, viene dama por H3. Si acaso rey H2 para defender el peón vendría torre A3. Y bueno, las negras tienen una poderosa iniciativa a cambio de la pieza. Claro que esto sería arriesgado aún sin llegar al control de tiempo. Por eso quizá Suyirov, además de que tiene poco tiempo en el reloj, jugó caballo F4, C5 de Alan Pichot y ahora caballo por D3. De nuevo era más interesante caballo por H3, pero es entendible que a Suyirov le quedaba poco tiempo todavía para hacer 8 movimientos. Así que jugó caballo por D3, alfil por D3 de Alan Pichot, D por C5 de Suyirov. Otra imprecisión aquí del gran maestro de origen ruso. Lo correcto era A por B3. Y bueno, tras torre por y dama por B4 viene D por C5, alfil por y dama B8. Aunque bueno, yo veo que igual las blancas siguen teniendo cierta ventaja. Lo que pasa es que las negras empiezan a molestar con el peón de B3. Pero tras la jugada D por C5, D6 por parte de Alan Pichot, que sigue complicándole las cosas a Suyirov, aprovechando el poco tiempo que tiene el jugador de las negras.
Y bueno, aquí Sugirov se equivoca de manera grave y juega alfil B6. Una jugada que no parece tan mala, ¿no? De hecho, parece lógica para defender el peón de C5. Pero en realidad lo correcto era alfil D8. La idea es que tras alfil C4, rey H8 y alfil por C5, pues vendría A por B3. Pero bueno, yo creo que aquí las negras ya deben estar mal, ¿no? Tras torre por y alfil por B3 viene H6. Pero alfil por B4 yo creo que ya deja en buena ventaja a las blancas. En cambio, el problema de alfil B6 es que Pichot jugó alfil C4 y bueno, Sugirov jugó rey H8, torre F1 de Pichot atacando la dama y ahora dama C8. Sugirov aleja demasiado la dama de la defensa del rey negro y lo va a pagar muy caro aquí. Quizá era mejor mantener la dama cerca con dama E8. Tras torre F7 vendría alfil E6 y bueno, tras torre 7 viene alfil por C4. Igual las negras ya deben estar muy mal, ¿no? Se cae la dama, pero al menos las negras tienen algún contrajuego con los dos peones libres. El problema de dama C8 es que bueno, ahora Pichot hizo una jugada brillante, ¿no? El gran maestro de origen argentino jugó alfil H6, sacrificando el alfil o buscando entregarlo por el alfil de G7 con tal de abrir brecha sobre el rey. Y es que, bueno, fíjense que el rey negro está sin piezas que lo defiendan. La dama se alejó, los alfiles están en otro sector, las torres están lejos. Y bueno, esto lo aprovecha Pichot de manera fantástica. Sugirov, bueno, ya a falta de 3 jugadas para el control de tiempo, pero solo un minuto en el reloj, decide capturar el alfil, lo que conduce al mate. Claro que no hay nada mejor, ¿no? Fíjense que en caso de dama G8, que es la que da la máquina, pues alfil por ya deja en ventaja decisiva a las blancas. Y en caso de que las negras busquen defenderse con alfil E6, para, bueno, evitar el acoso del alfil blanco, vendría alfil por G7, rey por dama G5, rey H8 y dama F6, y esto se va a acabar muy pronto. Por eso aquí Sugirov decide comerse el alfil, pero Pichot pasa con la dama peligrosamente, ¿no? Se amenaza torre F7. Sugirov juega dama F8 intentando entregar material para salirse del mate, pero Pichot juega torre por F8, torre por, y tras torre F2 Sugirov decide abandonar porque es que no se puede salvar en esta posición. En caso, por ejemplo, de torre por torre, pues vendría rey por F2. Por ejemplo, torre G8 para venir a defenderse viene dama F6, torre G7, dama F8 y bueno, tras torre G8 viene dama por G8, jaque mate. Espectacular ese alfil H6 de Alan Pichot y bueno, como les comenté, esta partida también vale oro porque Pichot, bueno, más bien vale bronce, ¿no? Con este resultado, Alan Pichot logra ubicarse en la tercera posición de su tablero, es decir, tercer lugar en el cuarto tablero. Fantástico logro para Alan Pichot. Seguidamente vamos a ver una partida, bueno, que los va a dejar totalmente asombrados, ¿no? Y es que no todos los días se ven 4 damas sobre el tablero. En este caso veremos el enfrentamiento entre las naciones de Serbia contra Ucrania. Específicamente se trata del duelo entre el gran maestro de Ucrania Volodymyr Onyszuk contra el gran maestro serbio Velimir Ivic. Dos jugadores que, bueno, que quizá estaban buscando jugarse en su tablero. En realidad, alguno de ellos tenía posibilidades por equipos en el caso de Serbia. Y Ucrania creo que también. Con las piezas blancas en esta partida, el gran maestro Volodymyr Onyszuk iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran maestro serbio Velimir Ivic respondía con C5. Caballo F3 por parte de Onyszuk, D6 de Ivic, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6, alfil E3 y E5. Bueno, una defensa siciliana variante Najdorf. Caballo B3 por parte de Onyszuk, alfil E6 de Ivic, F3, H5, dama D2, caballo BD7, enroque, torre C8, rey B1 y alfil E7. De momento todo parece bastante normal, ¿no? Las blancas van a jugar una especie de ataque inglés, pero las negras lo detienen de inmediato con H5. Eso sí, ahora quizá las negras van a tener que dejar el rey en el centro. G3 por parte de Onyszuk, B5 de Ivic que se lanza al ataque. Y ahora aquí las blancas realizan una jugada bastante rara, A4, que bueno, en realidad debería ser mala porque el rey está enrocado en ese sector, no hay que arriesgar demasiado abriéndose. Era mejor caballo D5 que suele ser lo habitual, tras caballo por y peón por. Estas posiciones son conocidas tras alfil F5 y alfil D3.
En cambio, tras la jugada A4, B por A4 por parte de Vir Belimic, caballo por A4, enroque, alfil por A6, torre A8 y alfil B5. Por supuesto, las blancas han ganado un peón, pero a cambio las negras obtienen una columna abierta, también la diagonal, bueno, varias columnas abiertas de hecho, ¿no? Dama B8 por parte del gran maestro serbio, dama E2 del gran maestro ucraniano, torre C8, torre D2 y ahora torre por A4, un sacrificio que no era necesario en esta posición. Lo correcto era D5 para seguir abriendo líneas. En caso de E por D, viene alfil F5 y hay mucha presión sobre el punto C2. En cambio, tras torre por A4, alfil por A4 por parte de Onischuk, alfil C4 de Velimir Ivic, dama D1, dama B4, alfil por D7, caballo por D7 y torre D3. Bueno, las blancas, al ver que están demasiado amarradas y bueno, hay amenazas como alfil por caballo, deciden devolver material. Torre A8 por parte de Ivic, torre C3 de Onischuk, caballo F6 y torre por C4. Bueno, definitivamente las blancas devuelven la calidad para salirse de los problemas y bueno, tratar de quedarse con el peón de más. Dama por C4 por parte de Onischuk, alfil G5 de Velimir Ivic, dama 4 por parte de las negras que, bueno, amenazan cuando mucho un jaque porque el caballo defiende perfectamente los temas de mate. Alfil por F6, alfil por F6, H4, G6, dama D5, dama A2 y rey C1. Como les dije, el caballo defiende muy bien cualquier tema. Dama 7 por parte de Ivic, torre F1 de Onischuk, alfil D8, C3, torre B8, rey C2 defendiendo el caballo. Y ahora dama A6. Pequeña imprecisión. Era mejor aquí dama B6 para atacar el caballo y bueno, también el peón. En cambio, tras dama 6, torre D1 por parte de Onischuk. Aquí tampoco las blancas juegan correctamente, ¿no? Era mejor caballo D2 retirándose del peligro. Tras la jugada, torre D1, dama E2. Las negras deciden entrar con jaque. De nuevo, dama B6 era mejor. Y las blancas se cubren con caballo. Era mejor cubrirse de torre. Tras dama por F3 viene torre D3, dama F2 y caballo D2. Y bueno, todo está defendido, los peones. Y ahora a correr con el peón B. Pero tras caballo D2, torre por B2, buena jugada de Ivic Velimir. Rey por, dama por D1, dama por D6, alfil B6, dama por B6, dama por D2, rey B3 y dama D1. Las blancas se quedan con un peón de ventaja, pero en un final de damas que, bueno, suelen ser tablas o por lo menos hay muchas posibilidades de ellas. Rey B2 por parte de Onischuk, dama D2 de Ivic, rey B3, dama D1 y rey B4. Las blancas deciden forzar apoyadas en que tienen un peón totalmente libre, pero a cambio, pues las negras pueden empezar a capturar peones blancos. Aquí Velimir juega dama B1 jaque, rey C5, dama G1, rey B5 y dama por G3. Comienzan las negras también a buscar crear algún peón pasado. C4 por parte de Onischuk, dama por F3, C5 sigue corriendo el peón, dama D3 jaque, rey C6, dama por E4 jaque y rey C7. Bueno, increíble posición donde las negras tienen dos peones de más, pero las blancas compensan con que tienen un peón totalmente libre. Dama por H4 por parte de Velimir, que ahora tiene 3 peones de ventaja, además 4 peones libres. C6 por parte de Ivic y ahora Onischuk jugó E4, ¿no? También tiene aspiraciones de coronar, tras lo que su rival jugó rey B7. Increíble, pero esta jugada pierde. Lo correcto es jugar rey B8 para que la dama negra no tenga jaques, ¿no? Increíble diferencia. En caso del único jaque, bueno, uno de los únicos jaques que tiene esta diagonal, viene C7 y en cualquier momento el rey amenaza quitarse para coronar. En cambio, tras rey B7, dama E7 por parte de Onischuk. Una jugada que gana un tiempo, perdón, de Ivic. Una jugada que gana un tiempo importantísimo porque aunque las blancas juegan C7, pues las negras juegan E3 y también están apoyando la coronación del peón. Las blancas decidieron jugar dama D4. Fíjense que rey B8 quizá no funciona porque tras E2 y dama jaque viene rey H7. Es inevitable que el peón corone y a las negras le quedan 3 peones de ventaja. En cambio, tras dama D4, rey H7 por parte de Ivic, evitando que las blancas coronen y den mate. Rey B8 por parte de las blancas para coronar
E2 de las negras, C8 igual dama. Y ahora F6, increíble. Las blancas tienen 2 damas sobre el tablero y las negras primero tienen que evitar el mate. Única jugada para que las negras tengan ventaja. De hecho, cualquier otra jugada perdería por el tema del mate en H8. Dama de 5 por parte de Onishuk, que no puede evitar la coronación de su rival. Y Vic decide coronar dama CG8, rey H6, dama H8 y dama H7. Increíble, pero el rey escapa a las amenazas de mate. No hay más jaques y bueno, las blancas están totalmente perdidas. Aquí, bueno, Onishuk decide jugar dama por F6. De nada sirve dar el jaque en F8 porque vendría dama G7. Ahora sí no hay más jaques. El problema de dama por F6 es que viene dama G3. Y bueno, aquí Onishuk decidió abandonar porque sabe que está totalmente perdido, ¿no? Al estar la dama en esta fila, hay muchas amenazas de mate. Hay que jugar quizá dama F6 y tras dama por dama por y dama F7, bueno, son 2 peones totalmente libres. Las negras van a ganar muy fácil este final. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Espectacular, ¿verdad? 4 damas sobre el tablero, eso no se ve todos los días. Y bueno, finalmente tenemos el enfrentamiento entre 2 pesos pesados del ajedrez. Les hablo del duelo entre las naciones de los Estados Unidos contra China, que por supuesto estaban todavía disputando alguna posibilidad de obtener el podio del torneo. Específicamente veremos el duelo entre Wesley So, un jugador espectacular que venía a derrotar a Rameshbabu Pragnananda, contra Wei Yi, que también venía de ganar su partida anterior para darle la victoria a su equipo. Con las piezas blancas, en esta partida el gran maestro Wesley So iniciaba con la jugada E4, mientras que con las negras el gran maestro Wei Yi respondía con C5, defensa siciliana. Caballo F3, D6, alfil B5, caballo D7, A4, caballo F6, caballo C3, G6, D4, C por D4, caballo por D4, alfil G7, enroque y enroque. Bueno, una apertura bastante normal, las negras estaban jugando estructura tipo dragón. Torre 1 por parte de Wesley So, caballo C5 de Wei Yi, F3, A6 y alfil C4. Bueno, aquí quizás se puede jugar directamente alfil F1, ¿no? Para evitar cualquier tema. Tras alfil C4, Wei Yi jugó dama C7, jugada habitual, y alfil F1. Básicamente las blancas perdieron un tiempo. E5 de Wei Yi, caballo B3 de Wesley So, alfil E6, alfil E3, B6, torre E2, torre F de 8, torre D2, y torre D7. Bueno, primera imprecisión de la partida aquí para Wei Yi. Lo correcto era alfil F8 para mantener bien defendido el peón de D6. Tras caballo C1 viene caballo B7. Y bueno, parece que las negras tienen una posición algo defensiva, pero bastante normal. En cambio, tras torre D7, caballo por C5 por parte de Wesley So. D por C5 de Wei Yi que plantea cambios. Torre por torre, dama por, ojo aquí, no era necesario cambiar las damas, mejor caballo por D7, ¿no? Y tras B3, caballo F8. ¿Qué pasa? Que tras el cambio de damas, bueno, Wesley So no lo pensó, ¿no? Dama por dama, caballo por y torre de 1. Las blancas se apoderan de la columna y, bueno, por aquí es que las negras van a empezar a tener problemas. Wei Yi, de hecho, decide jugar alfil F6 cuando quizá era algo mejor alfil F8. Tras caballo D5 viene torre A7 y bueno, las negras se mantienen algo defensivas pero aguantando. En cambio, alfil F6 permite la entrada de la torre a D6. En principio parece que la torre aquí no hace mucho daño, pero ya van a ver. Alfil E7 por parte de Wei Yi, torre C6, parece que la torre se está quedando atrapada. Rey F8 por parte del gran maestro chino. Caballo D5 del estadounidense, alfil D8, alfil C4, rey E8 y rey F2. Y bueno, las negras aquí empiezan a tener algunos problemas, ¿no? Técnicamente era mejor aquí caballo C7 jaque para tras alfil por jugar alfil por E6, peón por y torre por C7. Y bueno, se nota que las blancas tienen mejor estructura de peones, ¿no? Una posición más sólida. Pero rey F2 también crea algunos problemas y es que Wei Yi decide jugar torre A7. La cuestión es que la mejor era caballo B8. Tras torre D6 vendría torre A7 y bueno, de nuevo, las blancas tienen mejor posición, pero las negras juegan torre A7 en mejores condiciones para que la torre no moleste demasiado. El problema de torre A7 directamente es que, Wesley So jugó torre C8 y bueno, la torre empieza sigue causando problemas graves.
Aquí Wei Yi jugó caballo F8 para atacar la torre. Torre B8, Wesley So ataca el peón de B6. Caballo D7 para defender. Torre C8, caballo F8. Y bueno, aquí yo creo que Wei Yi estaría muy contento con unas tablas, ¿no? Va a atacar la torre. Si se mueve la vuelve a atacar. Pero nada de eso. Aquí Wesley So decide jugar caballo por B6. Una jugada brillante, sacrificando la calidad porque sabe que va a obtener buena compensación. Alfil por C8, las negras se ganan la calidad. Caballo por torre A8, caballo de 6 jaque, rey de 7 y caballo por F7. Comienzan las piezas blancas a comerse los peones del rival. Alfil F6 por parte de Wei Yi, que defiende su peón central. Alfil por C5, cae igual el otro peón. Caballo E6, alfil A3, torre C8 y B3. Bueno, aquí ya Wesley So tiene 3 peones en compensación por la calidad, lo que le da prácticamente una ventaja decisiva. Caballo D4 por parte de Wei Yi, alfil B2 de Wesley So y ahora A5. Era algo mejor rey E7, ¿no? Pero es que igual tras la jugada caballo H6, alfil G7 y caballo G4, el caballo sale, se amenaza el peón D5, se amenaza caballo E3 y caballo D5, así que las blancas están mucho mejor. Tras la jugada A5, alfil por D4 de Wesley So, que bueno, sabe que ya es hora de cambiar su pareja alfiles. E por D4, E5, alfil E7, F4, rey C6, rey F3, rey C5 y tras rey E4... Básicamente aquí las negras han quedado en una posición perdedora y Wei Yi decide dejar de sufrir y abandona. ¿Por qué? Porque acaban de pasar el control de tiempo y sabe que Wesley So tiene demasiado tiempo para ganar esta partida, ¿no? Se amenaza G4, F5, crear 2 peones pasados y es que, bueno, básicamente es un plan indetenible. ¿Qué pueden hacer las negras? Absolutamente nada. Bien amigos, ¿qué les ha parecido estas partidas? Realmente espectacular lo que se dio aquí y bueno, con este resultado, de hecho ganó Estados Unidos a China. Fue la partida decisiva porque las otras 3 terminaron en empate. Por acá, bueno, más adelante le voy a traer la tabla de posiciones actualizada, ¿no? En este momento no la he actualizado, faltan algunos desempates. Pero en la próxima sí sabrán, bueno, ya sabemos que India es el campeón sobradamente, pero bueno, quién quedó de segundo y quién quedó de tercero, eso lo vamos a ver en el próximo video. Así que si les gustó la partida o si les gustaron las partidas, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan también un resumen que pienso hacer de las Olimpiadas. Déjenme en los comentarios si les gustaría ese resumen, por supuesto a los que no pudieron seguir las transmisiones en vivo, ¿no? Y bueno, me pondré a hacerlo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.